Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Santiago Espitia Rodríguez. Eh, este video corresponde a la actividad 5 y 6 del material de apoyo de la materia de Introducción a la Ingeniería. Em, pues en este video nos apoyamos de un video de YouTube, el cual es el maestro de la computación del 2017, el cual se llama ¿Qué es programar y para qué sirve? Nos apoyamos de unas imágenes sacadas de Pixabay, las cuales no tenían derechos de autor, y también generamos un debate, el cual fue obtenido de ChatGPT, y más adelante pues les vamos a hablar sobre el debate que nos generó el chat. Em, Les voy a hablar sobre pues la materia de programación uno, la cual se ve en el primer semestre de ingeniería industrial. Les hablo pues de todas sus generalidades, sus contenidos programáticos, sus unidades, las competencias y demás generalidades. Entonces empezamos, pues programación uno, el código es 10.10.1. El componente de formación es ciencias de la ingeniería. Los programas en el cual la vemos es ingeniería civil, industrial, mecatrónica, telecomunicaciones, multimedia y biomédica. Em, También pues se ve en el Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones, ITEC. Debemos conocer pues la jefe de área, que es la ingeniera Liliana Quintero Lozano, los docentes que nos dictan y nos guían en esta materia son la ingeniera Alcira Ordóñez Rey, el ingeniero Alfredo Uribe, ingeniero Carlos Rincón, la administradora Constanza Jara, el ingeniero Edgar González, el ingeniero Elkin Velázquez, Juan Camilo Gutiérrez, el ingeniero Juan Carlos Niño, la ingeniera Liliana Quintero, el ingeniero Luis Antonio Guerrero, el ingeniero Luis Eduardo Pérez, el ingeniero Wilson Polo, la ingeniera Janet Cárdenas y la ingeniera Jamie Contreras. Este está compuesto por 3 créditos académicos. eh, Tiene horas de acompañamiento, 3 horas de acompañamiento y horas de trabajo independiente, 6 horas. Pues es las que nosotros debemos desarrollar en la semanalmente. Les hablo sobre la justificación, la cual nos dicen que pues, son los computadores como herramientas esenciales para la resolución de problemáticas. Nos decía que reúne soluciones, soluciones tecnológicas para solucionar problemáticas. Todo lo que les voy a hablar pues, de lo de la programación se trata de la resolución de problemas mediante la programación y el uso de distintos sistemas y lenguajes. Em, Nos decían pues el conocimiento de la programación y el por qué es indispensable para las ingenierías. Nos daban un primer ítem que son los métodos numéricos, la computación gráfica, la ingeniería de software, la animación, la simulación, procesamiento digital, la inteligencia artificial, sistemas multimediales, la robótica, automatización, bases de datos, sistemas de información geográfica y sistemas de información gerenciales. Esas pues son pues las habilidades que son indispensables y con las que uno debe salir ya de esa materia. Dice que nos sirve de guía para la obtención y apropiación, para comprender y desarrollar mediante la construcción de algunos algoritmos para solucionar problemáticas o modificarlas. El objetivo general
Es desarrollar distintas capacidades, las cuales son de análisis, diseño y construcción de algoritmos para la solución de problemas, identificar estructuras básicas de la programación e implementar pues los algoritmos a todo esto que le estoy hablando. Sus competencias se dividen pues, en dos, la competencia global y las competencias específicas. En la global, pues es el diseño de algoritmos, solución de problemáticas de baja y alta complejidad con distintos lenguajes de programación. Las competencias específicas se dividen en cuatro: ocupacionales, cognitivas, comunicativas e investigativas. Eh, las ocupacionales son buscar alternativas mediante la computación para solucionar problemáticas de la vida real. Las cognitivas, solucionar problemáticas con lenguaje C++, que es el que vamos a ver pues en este primer semestre de programación. Eh, Estructuras básicas de programación para solucionar problemas, estructuras de datos estadísticos, manejo de información por módulos, aplicación de distintas metodologías sistemáticas, alternativas de solución de problemas. Empezamos con las comunicativas, las cuales son alternativas de solución de problemas, pues mediante el lenguaje de C++, desarrollar aplicaciones propias en un lenguaje de alto nivel, entender y apropiar términos en el segundo idioma, porque pues para programar en C++ se involucran pues algunas palabras en inglés. Y las investigativas, las cuales son plantear posibles soluciones a un problema, depurar un sistema y los intereses de aprender de forma autónoma el lenguaje que requiere la programación. Eh, para plantear las posibles soluciones debemos tener en cuenta que debemos buscar, recopilar los datos y analizar de manera lógica pues todos estos datos que recopilemos. Depurar un sistema detectando errores o optimizando el lenguaje que utilizamos en el sistema de manera lógica y con la sintaxis. Em, bueno, ahora les voy a hablar sobre los contenidos, el cual se divide en cuatro unidades modulares. La primera unidad modular es Introducción a la Programación, eh, en el cual vemos pues introducción a historias de la programación, sistemas numéricos, pues que son los binarios, los octagonales, los hexagonales y los códigos ASCII. Desarrollo de algoritmos y lenguajes de programación, conceptos básicos de algoritmos, el cual son pues verificar las variables, los tipos de datos y algunas constantes. Eh, También en la unidad uno debemos ver el lenguaje algorítmico e informático, que pues esta primera unidad modular nos va a servir pues de base para todas estas unidades. Debemos estar como muy atentos en esta materia, pues porque todo es como un proceso y si no captamos o no entendemos lo primero, seguramente al final no se nos va a dar pues la materia. Em, la segunda unidad modular es operaciones matemáticas y lógicas, em, que se llama algoritmos. Está dividida en las estructuras,
que son las estructuras selectivas, las secuenciales y las repetitivas. Eh, También se trata de anidar todas estas estructuras, aprender a anidar todas estas estructuras, la clasificación de problemas, la metodología de desarrollo de los algoritmos, pruebas de escritorio, que pues son las pruebas que nos ponen a correr el programa que nosotros hacemos, que algunas veces quedan, toca intentarlo hasta que se solucione, que es algo que le saca canas a muchos estudiantes pues al principio, mientras uno aprende. Composición de los algoritmos, que son los pseudocódigos y los diagramas de flujo, pues aprender a estructurar todo el lenguaje. Traducción de algoritmos de lenguaje a programación de alto nivel. O sea, primero nos van a enseñar el lenguaje de cómo hacer los algoritmos y ya después pasarlos al programa y programarlos y ver que el programa sí sirva, ¿no? Usualmente ponen al principio mucho los ejercicios de un, no sé, de un semáforo, de una de cuatro semáforos que parten como de cuatro vías, de cuatro calles, y pues en cada uno tiene que aprender a programar de tal manera que pues los semáforos concuerde como su sistema y no haya ningún inconveniente en que se cambien los dos semáforos al tiempo y se choquen. La unidad modular 3, el lenguaje de alto nivel, que ya vemos pues los diferentes tipos de lenguajes de programación, los elementos básicos de un lenguaje de programación, las estructuras secuenciales, las lógicas y las repetitivas. La unidad modular 4, llamada arreglos y funciones, eh, nos, pues, valga la redundancia, nos muestran los arreglos, almacenamiento de datos de los arreglos, las funciones, eh, la programación modular, los ámbitos variables y paso de parámetros por valor, como poner condicionales. Siempre aquí nos van a enseñar sobre eso. Em, entonces vamos ahora con el sistema de evaluación. Eh, pues la evaluación va de 0 a 50 puntos. La calificación es una ponderación entre tres cortes. Los dos primeros cortes son de los parciales que equivalen al 30%, y un examen final que equivale al 40%, los dos primeros 30 que suman el 60 y el examen final del 40. Entonces, este es como una materia que de verdad tenemos que ponerle mucho empeño desde el principio, porque pues lo definen en los parciales. A veces los profes me contaba un compañero que pues dan la facilidad de que uno pueda presentar trabajos y ejercicios es pues para subir algo de nota final, pero entonces ellos le dan más valor a los parciales. O sea, todo lo que tú aprendes eh, tiene que verse reflejado en el parcial. Si no funciona, graves. No. Entonces, en cada corte, pues ponen quizzes, talleres y entregas de tareas. Eh, Esos quizzes, talleres y entregas de tareas, pues lo que les decía ahorita, lo suman a veces los profes a la nota del 30%, pero pues no. La razón de ser es que ellos utilizan más pues todo el tema de los parciales. Y nos mostraban esta gráfica. Está cargando.
Nos mostraron esta gráfica eh, de cómo se divide pues la materia en los tres cortes, eh, los quizzes, eh, los talleres, también toca tener en cuenta que se trabaja por parejas, entonces como para escoger una pareja bien pila. Eh, los controles de lectura, que pues son la bibliografía y todo lo que nos exponen los profes para que nosotros tengamos toda la disposición y como el aprendizaje de esas lecturas. Y esto nos suma, pues la suma de todos estos nos suma un 60% para el 100% de la nota. Eh, igual el segundo corte. eh, Aquí en el control de lectura dice trabajo de aplicación, sustentación, procedimental y actitudinal, que es, aquí nos explican cómo hacer un programa, cómo desarrollar el programa, eh, todo el algoritmo, cómo pues hacer el lenguaje. Y aquí en el segundo corte, ya en el segundo y el tercer corte, ya ese programa debemos nosotros hacerlo pues ya algo más formal, como para entrega en de sustento para este porcentaje. Entonces ya toca tener pues algunas bases del lenguaje de C++, pues para no quedarnos ahí en cuanto a ese trabajo. Lo que les decía, que nos iban a poner cómo hacer, a desarrollar algún programa y debe ser pues no un programa complejo, pero sí algo que uno pueda como demostrar las habilidades de programación que tiene. Entonces, ahí en esta materia nos daban una planificación semanal, eh, la dividí pues en semanas, las 4 primeras semanas. En la primera semana, que va del 1 de febrero al 4 de febrero, es dar a conocer a los estudiantes los objetivos del curso, el alcance del mismo curso y comprender la importancia de los sistemas numéricos y el manejo de la información para desarrollar el lenguaje. La segunda semana va del 6 de febrero al 11 de febrero, que es desarrollar habilidades de manejo de operadores y expresiones algebraicas y involucrarnos como en la solución de problemáticas mediante esas habilidades de los operadores y las expresiones algebraicas. La tercera semana va del 13 de febrero al 18 de febrero. Esto es pues en el primer semestre, ¿no? Aquí en el contenido que nos mostraron, pues todo es del primer semestre. En la tercera semana, proporcionar al estudiante elementos necesarios para la solución de problemáticas utilizando algoritmos. La cuarta es resolver algoritmos condicionales, con condicionales compuestos y anidados. Em, Eso va por las primeras 4 semanas. Em, Aquí vamos con la quinta, que es el primer parcial de todo lo que aprendimos pues en las 4 primeras semanas. La sexta semana es conocer las características de los lenguajes de programación, los distintos tipos de programación y a elaborar programas en C++. Eh, y de la semana 7 a la 16 eh, nos indican ahí pues que en la semana 7 es utilizar las funciones if y else en C++, aplicar las instrucciones if y else en la solución de problemas con condiciones. En la octava semana es determinar pues las ventajas de la instrucción switch. Ahí ya con todo, pues se supone que ya en la anterior
En la semana 6 ya aprendimos todo el tema como general de C++. Y aquí ya empezamos de la semana 6 a la 10 a utilizar el lenguaje de C++ ya con el lenguaje propio. Eh, Después va en la semana 11 el segundo parcial. En la semana 12 comprender el concepto de arreglo, que es eh, cómo ajustar los programas desde el computador y pues arreglarlos y optimizarlos. Eh, Apropiar los conceptos de arreglos unidimensional y bidimensional. Utilizarlos en la semana 14 utilizar los ciclos anidados. em, en la semana 15 destacar las importancias de las estructuras modulares e identificar las partes de una función. Y la semana 16 desarrollar funciones de usuario con la creación de programas modulares. Y ya después va de esa semana, cuando se termine esa semana, lees el tercer parcial. Entonces, les voy a compartir un video. Me confirman, porfa, si escuchan. ¿Se escuchan? No, Gracias, Dianita. Espera un segundo. Entonces, Si nunca has aprendido a programar, puede que te estés preguntando, ¿qué es la programación? ah, Cuando estamos escribiendo un programa, le estamos dando a la computadora una serie de instrucciones. Si nunca has aprendido a programar, puede que te estés preguntando, ¿qué es la programación? Cuando estamos escribiendo un programa, le estamos dando a la computadora una serie de instrucciones en forma de comandos que dependen del lenguaje de programación en concreto. Puedes imaginar que una computadora es como un ser obediente, sin ningún tipo de capacidad para pensar por sí mismo, que sigue al pie de la letra las órdenes que tú le indiques. Programar es darle una serie de instrucciones finitas en un lenguaje determinado a la computadora para resolver un problema en concreto. La computadora, al ser tan obediente, seguirá las instrucciones que le indiques y si están correctamente escritas, el problema se va a resolver. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo interesante de programar? Eso depende de qué sea interesante para ti, ya que puedes usar la programación para casi cualquier cosa. Puedes crear programas para controlar robots con múltiples usos. Los programas ayudan a los autos que se conducen solos a saber cuándo acelerar, frenar y dónde girar. Los programas ayudan a los profesionales de la salud a tratar enfermedades procesando miles de datos médicos. Los programas pueden ser videojuegos divertidos. Los programas permiten que se puedan hacer impresionantes películas en 3D y que se puedan desarrollar efectos especiales para tus películas favoritas. Hay programas en las páginas web y las aplicaciones que usas a diario, como YouTube, Google Maps o Facebook. Así que manos a la obra. Aprende cuanto antes a programar para que puedas crear cualquier cosa que puedas imaginar. En maestrodelacomutacion.net puedes encontrar recursos que te ayudarán en tu aprendizaje. tienes el micrófono apagado. gracias, Dianita. Entonces, le pedimos a ChatGPT que pues analizara toda la información del PDF eh, para generar pues un tema de debate, el cual nos sugirió la enseñanza de la programación debe priorizar los lenguajes de alto nivel como Python sobre los de bajo nivel como C++ en la formación universitaria. Entonces nos daban dos posturas.
La postura a favor, eh, que pues los lenguajes de alto nivel facilitan pues el aprendizaje, son más cercanos al mundo laboral actual y permiten enfocarse pues en la lógica de la resolución de problemáticas sin enredarse y con detalles un poco más técnicos de la programación. Y la postura en contra que nos dio es que pues los lenguajes de bajo nivel desarrollan una comprensión un poco más profunda de cómo eh, operan los computadores, eh, de cómo también forman programadores más completos y preparados para retos de optimización de los hardware. Eh, entonces aquí nos dice eh, que si queremos sacar otros temas alternativos. Entonces, en el otro tema, es más importante enseñar la lógica de programación que aprender un lenguaje en específico. Eh, la postura a favor. Ah, esperen. Yo quería preguntarles a ustedes aquí en este, pues ustedes qué opinan de esto. Si es eh, mejor priorizar los lenguajes de alto nivel o los lenguajes de bajo nivel, pues según lo que nos decía ahí las posturas del chat. Para ustedes qué es más relevante y en nuestro lugar, para ustedes qué sería más relevante. Bueno, yo siento pues que en este caso, como tú lo mencionas, estando en el lugar en que estamos, en mi caso hablo más o menos por mí, yo no tengo nada de programación y siento que de pronto al dar programas mucho más avanzados de primera se pueden perder ciertos fundamentos, que los programas un poco más básicos donde pueden llegar a correr pues ciertas aplicaciones. Siento que meternos a un programa súper alto, pues primero puede ser un poco más complicado para entender y segundo, de pronto también se puede, utilizando el programa más sencillo, los podamos ver y utilizar. Y además, pues siento que también es avanzado, pensaría yo. Ok, Vanes. Y Dianita, ¿qué dice? Sí, yo opino lo mismo, el tema de que no estemos como tal tan empapados del tema y que pues estemos hasta ahora iniciando, es mucho más fácil que sean, pues que sean como más livianos de llevar, que no sean como tan, tan profundos, porque pues igual la idea no es profundizar tanto en el tema, sino pues aprender a manejarlos y pues que sean una buena herramienta pues para que podamos desarrollar como tal la programación. Me parece que es más fácil y más idóneo el de bajo nivel, el de alto nivel, perdón. Sí, Dian, ya sí estás bien. El de abajo. El de abajo es como más sencillo y que nos enseña como más a profundidad. Pues yo también estoy de acuerdo pues con utilizar los lenguajes de bajo nivel de complejidad porque pues nos van a dar lo que decían unos fundamentos y nos van a dar como esas bases para ya después poder utilizar los lenguajes más complicados. Nos van a dar como más detallitos pequeñitos que de pronto puedan hacer diferente y nos puedan hacer destacar pues en algunas competencias que nos exige la carga. Aquí está la otra pregunta. ¿Es más importante enseñar lógica de programación que aprender un lenguaje específico? Entonces, a favor, la lógica es la base, pues la lógica es la base.
un buen programador puede adaptarse a cualquier lenguaje si entiende los fundamentos. Y en contra, el mercado laboral exige dominio de lenguajes concretos sin práctica en ellos y el estudiante queda pues a veces en alguna desventaja. Para ustedes, ¿qué, qué es como lo más correcto pues en cuanto a ese tema? O sea, hay lo que nos están diciendo ahí, lo que nos dice ahí chat, digamos, la lógica es como entender pues todo el lenguaje, como, como las bases de los lenguajes y para ya después, lo de la lógica es obtener todo el lenguaje matemático para resolver después problemáticas, como utilizar toda la lógica para resolver problemáticas. Algo, nos enseñan algo sencillo y pues nos dan una problemática al principio y dependiendo pues de cómo resolvamos de forma lógica esa problemática, llevarlo, no sé, a C++ o a Python. Entonces, para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Tener la lógica de la programación o tener algún lenguaje en específico ya pues desarrollado y completo? Pues yo digo que algo similar como al tema anterior y pues digamos que más enfocado como a la ingeniería industrial, como el tema es manejar nosotros información con respecto a varios temas, es mucho más importante como aprender la lógica de la programación para poder así adaptarlo de manera diferente y no aprender el lenguaje en específico, porque pues ya sería como ahondar mucho en un tema y pues no dominarlo al general, que sería pues como más a nuestra área lo que vamos a profesionalizarnos. Listo, Joanes, ¿qué Bueno, opina? yo concuerdo con lo que dice Diana. Siento que es más importante tener las bases lógicas que las específicas, pues porque como lo menciona Chat, con las lógicas tú te vas a poder adaptar a cualquier lenguaje o ya pues ya teniendo los fundamentos tú te puedes adaptar a cualquier lenguaje y ya pues aplicado a la ingeniería pues nosotros vamos a ser profesionales que van a estar en distintas áreas o que se van a poder desempeñar en diferentes áreas, lo que nos lleva a pensar de que si nos especificáramos o nos centralizáramos en una sola, en un sentido específico, valga la pena la redundancia, pues no estaríamos como cumpliendo con nuestro rol de ingeniero industrial, que sería ser pues multitarea o multidisciplinario, por decirlo así. Ah, ok, gracias muchachos. Em, Aquí pues nos arroja como otros dos temas de debate. Este pues creo que es muy debatible en todos los casos, que es la inteligencia artificial hará obsoletos a los programadores. Pues a favor, dice la IA ya genera un código, automatiza pruebas y reduce la necesidad de programadores humanos. En contra, dice pues siempre se necesitan programadores para diseñar y supervisar y resolver los problemas que la IA no puede anticipar. Entonces, para ustedes qué opinan pues sobre este tema controversial? Yo creo que como lo vimos en uno de los videos que tú nos exponías sobre la inteligencia artificial, pues yo deduzco que es un beneficio, o sea, es de aprender a utilizarlo para poderlo emplear en nuestro bien. Entonces, no considero que haga obsoletos a los programadores, sino que más bien es un plus que los puede ayudar pues, hacer más fácil su tarea y pues hacerla un poco más completa, de utilizando de manera adecuada las IAs para poderlos ayudar. Entonces, lo considero en contra. Sí, sí.
Vanes, ¿qué dice? Bueno, sigo con la línea de Diana. También como lo mencionábamos en uno de los videos que nos mencionaba sobre el liderazgo de las inteligencias artificiales o algo así era el título. em, Llegamos a la conclusión de que pues en sí no es que nos vayan a reemplazar, sino que tenemos que aprender a utilizar pues esas inteligencias artificiales como una herramienta, pues con el fin de obtener un objetivo, de satisfacer una necesidad, una expectativa en la organización en la que estemos trabajando. Entonces siento que más que volvernos obsoletos de ellas, va a ser como un aliado estratégico para alcanzar los objetivos y las metas de una organización. Eh, y el otro tema, pues que sí, es como algo también controversial. ¿Es mejor que la programación se enseñe desde la educación básica o esperar hasta la universidad? Esta sí, pues dejo que ustedes contesten. Vanes o Dianita, ¿quién? Pues yo sí considero que no, que no, porque pues depende mucho de lo que a lo que uno se quiera dedicar. Si de pronto uno no quiere en su vida profesional, no quiere tener nada que ver con computadores, pues sería algo innecesario, sino más algo electivo del área universitaria y del área profesional. Porque pues sí hay muchas ramas que no tienen nada que ver con esto, entonces digo que no, que en contra. Pues yo también estoy en contra, siento que, como lo menciona Diana, pues eso depende de cada persona, pues no, uno no le puede imponer pues a las personas estudiar algo que no les gusta y como lo menciona el chat GPT ahí, siento que cuando uno es, o bueno, la educación básica debería basarse en otras cosas o fortalecer otras cosas que de pronto sí en la vida más adulta te pueda servir, no sé, a finanzas personales o algo así, algo que realmente se vaya a poder aplicar pues más adelante. Ya como lo mencionaba Diana, pues la programación vendría siendo algo que uno debería hacer por gusto, no por obligación, o pues porque ya lo requiere así su desarrollo profesional. Ujú. Ok, gracias, Vanes, gracias, Pero, Dianita. En cuanto a ese tema, pues yo no estoy a favor ni en contra, pues siento que en la educación básica deberían enseñar, no sé, temas más, como especializarse en temas más a profundidad de los que, digamos, los estudiantes van a ver en, en la universidad y no meterles como tanta materia, como decimos coloquialmente, tanta materia de relleno en las educaciones básicas. Entonces, creo que sí, creo que es importante, pues no solo la programación, sino pues otras materias yo creo que ayudan mucho a las personas y traen unas bases del colegio, las pueden ayudar más en la universidad en cuanto a ayudar. Las pueden ayudar más en todos esos temas que, digamos, a veces uno llega como con falencias en temas, no sé, de matemáticas. Entonces sería como algo más importante enfocar todo el estudio en temas más en específico que nos van a servir. Y listo, eso fue todo, pues por el tema de pues, la materia de programación. Eh, muchas gracias. Eso es todo.